Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan? Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar a tu hogar una vez más. Ahí estamos, sí, miércoles como lo prometido, hasta ahora nos hemos podido preparar para darte ahí del Señor, compartir junto con vos, hermano querido, hermana querida, este tiempo en donde nos acercamos a la palabra del Señor, a su presencia y buscamos también ahí con un corazón muy especial de lo que el Señor tiene para hablarnos. La Escritura dice que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, así que el Espíritu Santo no ha dejado de hablar nunca y siempre ha hablado a la iglesia, que es su rol fundamental, ¿no? Hablar a la iglesia, formarla y forjarla en el carácter de Cristo. Nos vamos a preparar para tener un momento hermoso en la presencia del Señor, permitir que Él llene nuestra vida, nuestros corazones. No sabemos cómo han sido tus días, pero sabemos que el Señor está y muchas veces, aunque no lo podamos sentir, sabemos que Él está. Claro que sí, el Señor está siempre, Él lo ha prometido, dijo el Señor, después que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, como hacer discípulos y que eso sea hecho en todas las naciones de la tierra. Dice el Señor, bautícenlos, enséñenles mi voluntad y yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Así que tenemos la garantía de la presencia del Señor. Y es bueno eso saberlo porque a veces creemos que si no siento un fuego, o no siento un viento, o no siento, claro, algo así, o no siento, Dios está lejos. Y Dios claro. está con nosotros siempre, ¿sí? Así que ahí donde está, prepárate, prepara tu corazón, los niños también. Tengo un saludo para Isaías. Isaías, el nietito de Silvi, que él ve los videos con la abuela. Así que te mandamos un saludo, Isaías, te extrañamos mucho. Bueno, esta pandemia ha hecho que no nos podamos ver y hace rato ya que no nos vemos en la iglesia, pero yo creo que va a pasar. Tiene que pasar. En algún momento va a pasar, ¿no? Llevamos casi 5 meses, pero bueno, que realmente la voluntad de Dios se pueda hacer por sobre todas las cosas y como decimos siempre, la iglesia no se detiene, la palabra no está presa. Y de eso se trata. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Ahí te invito a que donde estás, junto con nosotros podamos tener un tiempo de adoración al Señor y luego preparar nuestros corazones para lo que va a ser la palabra del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? Ahí donde está, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, te agradecemos por este tiempo. Gracias. Que nos permites entrar a tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nadie puede quitarnos esa libertad de poder acudir a ti, Señor. En todo tiempo, en todo momento, tú estás, tú te haces presente, tú eres Dios y tú eres real. Tú eres nuestro Padre, Señor, y te agradecemos. Pedimos que tu presencia se derrame sin límite y sin medida sobre nuestras vidas, también en cada casa, en cada hogar, donde están mis hermanos, donde están aquellas personas solas, Señor, físicamente, pero que te tienen a ti, que tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí tú estés visitándole, llenándole, Señor, en el nombre de Jesús. Visita cada matrimonio, cada familia, la vida de los niños, cada mamá que está solita con sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu gracia y tu poder se derrame, Señor. No falte la fuerza en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús, que todo lo que quiera venir a traer temor, que todo lo que quiera venir a crecer en los corazones con temor, con desesperanza, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Declaramos, Señor, que tú estás en nosotros, que tú nos das libertad y que tú eres poderoso. Señor, aún los cuerpos que estén enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, reciban sanidad, Padre. Hay libertad en ti, hay poder en ti, Señor. Tú eres el Cristo que sanas, que salvas y que vienes pronto, Señor, por tu iglesia. Preparamos nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Nos limpiamos delante de tu presencia de todo pecado, de toda carga, de todo peso, en el nombre de Jesús, para que tu poder y tu gracia se derrame, Señor, en el nombre
nombre de Jesús. Te bendecimos, Dios. Esta casa, nuestras vidas, Señor, un altar para ti, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros, cada uno de nosotros, iglesia, en el nombre de Jesús, que te alaba, que te bendice. Somos tu novia, que nos preparamos, Señor, para tu regreso, que nos preparamos para cuando tú nos vengas a buscar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, se llene nuestras vidas de tu paz, se llene nuestras vidas de tu gozo, se llene nuestras vidas de tu esperanza, se llene nuestras vidas de ti, Señor. En estos tiempos difíciles que la sociedad completa está viviendo, y muchas veces nosotros también, Señor, vivimos temores, pasamos diferentes situaciones porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, que nosotros podamos ser un faro para muchas personas, Señor. En el nombre de Jesús, que nada nos quite el entusiasmo, que nada nos quite la fe, que nada nos quite la esperanza, que nada quite, Señor, y saque de vista que tú eres el Dios Todopoderoso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Pedimos que la visitación de tu Espíritu sea sobre esta casa, sobre nuestras vidas, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén, Jesús, y amén. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Sí, Jesús, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, cuánto te amamos, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No, Señor Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, Señor, al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Decirle al Señor allí: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, vamos a decirle una vez más: Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Mi amado Rey, no hay nadie como tú. Jesús, oh, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera
conocido a ti, Señor, al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Tómate un ratito ahí para decirle cuánto le amas al Señor junto a nosotros. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero, Jesús. Estábamos perdidos, Señor, y tú nos rescataste, Señor. Estábamos viviendo de espaldas a ti, Señor, y tú tuviste misericordia de nosotros. Tu palabra nos alcanzó, usaste a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, aquel hombre de Dios, aquella mujer de Dios que nos habló, Señor, que nos desafió para conocerte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estuviste allí, Señor, y convenciste nuestra alma, nuestro corazón de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y nos reconocimos tan perdidos, Señor, que tú pudiste salvarnos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias, Señor, porque desde la eternidad y hasta la eternidad es tu fidelidad, Señor, y tu verdad por todas las generaciones, Señor, tu verdad. El conocimiento de tu verdad ha estado operando en todas las generaciones para que la gente pudiera salvarse, pudiera conocerte, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has librado de la potestad de las tinieblas, de las huestes de Satanás, de su propio gobierno y señorío, para ahora estar bajo tu gobierno y tu señorío, Jesús. Nos has revelado al Padre y nos has dado al Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, Señor, para forjar en nosotros tu carácter, Señor, tu obra preciosa en nuestras vidas, hasta el día, Señor, que tú vengas o vayamos a ti, Señor. Gracias. Por eso te decimos que te amamos, Señor, y queremos demostrarlo, no solo con palabras, sino como dice la Escritura, como tú mismo lo pronunciaste, guardando tus mandamientos, Señor, viviendo una vida de obediencia, de entrega, de rendición, no un fanatismo, Señor, sino una pasión y una relación real contigo todos los días. Oramos para que esto sea una realidad en el hogar, en la casa de cada uno de nuestros hermanos y amigos que pudieran estar viendo este material. En el nombre de Jesús, el poder de tu Espíritu, Señor, traspase la pantalla, traspase ahí el dispositivo, Señor, y tu gloria poderosa caiga tocando los corazones, transformándolos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Que todo desánimo, Señor, toda falta de fe, toda incredulidad, Señor, en el nombre de Jesús se vaya, Señor, y pueda aumentarse la fe al oír tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por cada hogar allí, como lo hicimos al principio. Sea tu poder tocando allí a cada uno que ha dispuesto su corazón junto a nosotros para oírte, Señor, para escucharte, para estar atento a los dichos de tu boca, Señor, y que esta tu palabra, Señor, provoque una transformación en nuestras vidas, Señor. Queremos tener corazones sensibles, sencillos, Señor, bien dispuestos para oírte, Señor, en el nombre de Jesús. En estos tiempos que se oyen tantas voces, inclusive, Señor, desde los grandes púlpitos, Señor, donde se ha llevado tu iglesia, ser una iglesia interesada en tus bendiciones, Señor, más que en tus propósitos, Señor, interesados, Señor, en lo que tú pudieras hacer, Señor, y no en lo que nosotros debemos ser en primer lugar para luego hacer para ti, Señor. En el nombre de Jesús queremos conservar la esencia de tu palabra, Señor, y de tus propósitos, Señor, y por ninguna razón y ninguna causa desviarnos, Señor, de eso, en el nombre de Jesús. Por más hermosas y preciosas y grandísimas promesas, Señor, todas ellas tienen una condición y siempre será la obediencia y un corazón rendido, humillado, Señor, para que tú puedas obrar, Señor, sin límites en cada uno de nosotros, Señor. Te exaltamos
Celebramos tu nombre, Señor. Amén, Oramos Jesús. para que en la ciudad, Señor, haya cada vez más conocimiento de tu Sí, Señor. presencia, Señor, de tu palabra, del deseo de tu corazón de salvar al perdido, Señor. Y nosotros, como una porción de tu iglesia, Señor, asumir esa responsabilidad de ir por los perdidos, de ir a través de las Amén, redes sociales, Jesús. Señor, Sí, de Facebook, de Instagram, Señor, de WhatsApp, Señor, las redes que tengamos a nuestra disposición para darte a conocer, para provocar el corazón de aquellos que les llegue un mensaje, una palabra, una reflexión, un video, Señor, y puedan despertar en su espíritu, Señor, por tu obra preciosa. En el Amén, nombre de Señor. Jesús, oramos por los perdidos de la ciudad, Señor, y alrededores, para que tu gracia se manifieste, Padre. Oramos por ellos porque ellos no saben cómo y muchos desean conocerte y no saben de qué manera hacerlo. Tú nos des la oportunidad, Amén. Señor, de llegar a ellos en el nombre de Jesús. Que estos sean tiempos, Señor, de movimiento poderoso de tu Espíritu en cada casa, en cada hogar, Señor, trayendo paz, trayendo restauración, Señor, trayendo sanidades, Señor, tus milagros sorprendentes conforme al deseo de tu corazón, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Gracias, Amén y amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Doy unos Jesús. anuncios y ya pasamos a la palabra. Gracias. Los días jueves y los días domingo nos podemos sumar ahí a la reunión online de Vida Nueva Carlos Paz. Así es. No sé si el domingo va a haber reunión presencial por lo que está dispuesto por el gobierno nacional. Así es. El domingo pasado no hubo con presencia de personas, sino que lo hicieron ellos así como lo hacen los jueves. Así que hubo una sola reunión a las 18. Ahora no sabemos cuándo, así que eso es día a día. Se va anunciando. Usted ahí visite la página de Vida Nueva Marcos Juárez y ahí estamos anunciando los horarios y usted se puede sumar. Los días lunes también tenemos reunión para San Marcos, una reunión por Facebook en vivo. Ahí los hermanos que se quieran sumar lo pueden hacer. Ahí tenemos alabanza, tenemos adoración, predicación de la palabra, y este lunes estuvo bárbaro, un montón de testimonios de ver la obra del Señor, cómo es la obra del Señor con el paso del tiempo y perdura, ¿no? Por eso mucha gente podría decir, hace 15 años conocí al Señor, desde los 5 años conozco al Señor, ni han permanecido. Y eso no quiere decir de que todo le haya sido color de rosa, porque no es así el Evangelio, pero saber permanecer con el paso del tiempo. Así que los invitamos a que sean parte. Saludamos a todos los niñitos, el domingo va a ser su día, así que preparen su corazoncito. Obviamente será un día del niño diferente, pero no menos importante. Exacto. Yo uso esta palabra porque que sean diferentes las cosas no quiere decir que no sean importantes. Así que ahí seguramente los papás, el papá, la mamá, porque algunos están con papá y mamá, otros están con mamá solito, con el papá solito, que puedan con los hermanos, con los tíos no se puede, solamente con los que viven ahí en la casa, puedan disfrutar un día hermoso. Pasamos a la palabra. Amén, amén. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a llegar a la última bienaventuranza de ahí del capítulo 5, que hemos comenzado ya hace un buen tiempo y venimos desglosando lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Sabemos que su palabra es bien amplia, tiene un gran propósito en nuestra vida, que es formarnos conforme a su voluntad. El reino se conoce a través de la palabra del Señor. No hay manera de funcionar en el reino de Dios y pretender que sus cosas se activen en nuestras vidas y funcionen en nuestras vidas si no conocemos esta verdad que el Señor ha dejado en estos 66 libros que representan su pensamiento, su voluntad para el ser humano, y de esa manera necesitamos nosotros acercarnos a la palabra. Si no es la gran cantidad de capítulos, versículos y Biblia que leamos, sino es la vida misma de la palabra incorporada a nuestro modo de vida, lo que hace la diferencia, ¿sí? Por eso la persona que vive o atraviesa un esquema o una estructura religiosa se va a llenar la boca hablando de la Biblia, de la palabra, recordará algunos versículos, pero cuando llega la hora de analizar los frutos, los resultados que en esa persona la palabra de Dios produjo, a veces no los hay,
porque simplemente se ha alojado en la mente, en la memoria, en el intelecto, pero no han podido generar la transformación que viene por medio de la obediencia, ¿sí? Por eso es una sinergia, es la suma de dos voluntades con un mismo propósito. La voluntad de Dios expresada en su palabra y nuestra voluntad subordinada a la de Él para que eso pueda suceder y pueda funcionar. De otra manera, estaremos simplemente viviendo una religión más de tantas que hay alrededor del mundo. Pero el Evangelio no entra en el formato de la religión porque es una relación con Dios dinámica de todos los días. El Señor acompaña a cada uno de sus hijos, como nos sucede en casa, vemos nuestros hijos y en nuestro caso tenemos 4 con Cari, cada uno de ellos tiene su personalidad, su forma. Si vamos a tratar un tema sabemos cómo hacerlo con uno, con otro, porque aprendemos a conocerlo. Nuestro Padre Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, sabe de qué manera poder entablar esa relación tan maravillosa y nosotros tenemos que estar bien dispuestos a ello. Entonces ahí cuando se produce realmente una maduración, un deseo de conocer más al Señor, no solamente llenarnos la cabeza de tanta teoría, sino más bien la vida práctica, el Evangelio práctico aplicado en todas las áreas de nuestra vida: trabajo, familia, matrimonio, relación de padres con hijos, de hijos con padres, entre vecinos, entre empleados y patrones, entre patrones y sus empleados. Todo esto hace que la palabra del Señor nos instruya para vivir de acuerdo a las normas de este reino. Así lo dijo Jesús delante de Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no se equipara ni se compara nada de lo que ustedes pudieran ver aquí en esta tierra. Mi reino es un reino de paz y solamente funciona cuando la gente lo reconoce en sus propias vidas y anhela vivir bajo ese gobierno. Así que es muy diferente a un reino en donde hay un déspota o hay un monarca donde dice esto es así bueno, y hay una mezcla de corrupción y se puede llegar a transar y arreglar. En cambio nuestro Dios dice esto es así y no se mueve. Mi palabra permanece para siempre, el cielo, la tierra va a pasar, mi palabra permanecerá para siempre, y los que hacemos su voluntad también hay una garantía de permanecer para siempre, como mencionaban los testimonios allí de los hermanos de San Marcos y la gente que se sumó a ese directo. Vamos a ir a capítulo 5 de Mateo, versículo 11, ya vimos el 10 y hablamos de la persecución. Hablamos de lo que es justamente cuando una persona es avasallada y es perseguida, el propósito, ¿no? Minar su fe, desalentar su caminar en el Señor, por supuesto tiene que ver con vivir en su voluntad. Y el Señor va a ampliar aún más en este próximo versículo, en los últimos 2 versículos, porque habíamos hablado de que la persecución iba a ser por causa de la justicia. Y hablamos que justicia no era precisamente salir a manifestarnos por allí porque nosotros necesitamos que se nos haga justicia, la justicia de esta tierra, sino que está orientada a la voluntad de Dios. Justicia es vivir alineados a la voluntad de Dios. Ahora, el Señor dijo, hay otro nivel más. Ustedes serán bendecidos por Dios, ustedes serán dichosos, bienaventurados, versículo 11, cuando por mi causa los vituperen, ¿no? El vituperio es un insulto, es una denigración, es un escarnio público, puede manifestarse de esta manera. El objetivo es en contra de una persona que está viviendo en la voluntad de Dios, pero que se ha animado a ir un poquito más y a hacer visible, manifiesto y público su deseo de seguir al Señor y de servirle. Y ahí es donde vienen las opiniones de los demás, ¿sí? Los 007, los agentes encubiertos del Evangelio, son personas que no trascienden demasiado, viven en las sombras, escondiéndose, que nadie se dé cuenta, por eso disfrutan y se deleitan en las compañías precisamente de no hermanos en la fe, de no hijos de Dios, sino de sus amigos de toda la vida, ¿no? Disfrutan más ese tipo de amistades. ¿Por qué? Porque, bueno, pasan desapercibidos, hablan poquito del Señor y en lo posible, si pudiera pasar, mejor desapercibido, ¿no? Esas personas realmente están en un serio problema, ¿sí? Siempre lo decimos, si disfrutamos más las amistades que no conocen al Señor y sus vidas de desorden y tantas cosas que es propio de no conocer a Dios, y nosotros como hijos de Dios, de estar en la casa del Señor y en la iglesia del Señor, disfrutamos más
la compañía de ellos que de la vida de los hijos de Dios, hay un problema ahí. Hay un problema. Lo más probable es que estemos siendo cada vez más parecidos a nuestros amigos que no conocen al Señor y no a los hijos de Dios que podrían desafiarnos a vivir como se debe vivir, como dice la Escritura, vivir como es digno del Evangelio. Así que en definitiva tus amistades hablan, o con quién te deleitas más, habla de quién eres y cómo está tu corazón y tu relación con Dios. Jesús dijo, cuando estén orientados en hacer mi voluntad, van a padecer persecución. Pero miren, hay mucho más. Serán bienaventurados, bendecidos por Dios, dichosos sois cuando por mi causa os vituperen. Mi causa, ya estamos hablando de entrar un poquito más, estamos hablando que la causa de Cristo no ha cambiado y sigue siendo anunciar y proclamar el Evangelio a los perdidos. Esa es la causa de Cristo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Luego dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Ricos, pobres, sanos, enfermos. Gracias al Señor, de un tiempo, un buen tiempo a esta parte, hemos sido enseñados cómo llegar y abordar a aquellos que parece ser que no tuvieran ningún tipo de necesidad, como es una persona con dinero, una persona que está sana, donde antes la iglesia se había vuelto inoperante porque predicaba el Evangelio de la necesidad. Sin embargo, en nuestros días, y gracias al Señor por haber sido entrenados ahí a través de On The Redbox y otros ministerios evangelísticos como Aguas Vivientes, de Ray Comfort, nos ha ayudado a mirar a las personas como las ve el Señor, independientemente de su condición, su situación económica, y poder llegar a ellos, que es el gran desafío. Porque dice la Escritura, y lo dijo el Señor, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿sí? A grandes y pequeños, adolescentes, jóvenes, ancianos, todos ellos necesitan que se les predique el Evangelio y es la anunciación de este mensaje de salvación. Entonces, qué importante. Ahora dijo el Señor, cuando ya no solamente los persigan por causa de la justicia, de vivir en mi voluntad y desear agradarme y vivir para de alguna manera estar alineados al corazón de Dios, sino que además ya entren en los negocios de mi Padre, en mi causa, que son los perdidos. Bueno, ahí van a vituperarlos, ahí los van a insultar y también los van a perseguir. Y también serán bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ahí está el problema, ¿no? Cuando la gente habla mal de nosotros, o tiene alguna situación, debiéramos tomar esta escritura realmente y no salir a defendernos si realmente lo que están diciendo son mentiras. Ahora, si lo que dicen son verdades, bueno, ay de mí. Tengo que alinear mi corazón y volverme un cristiano responsable primero ante los ojos del Señor para luego ser un testimonio a la sociedad y a la gente que me mira todos los días, ¿no? Yo tengo un montón de trato con gente que ha conocido de lejos al Señor, están sin congregarse en ningún lado, sin estar bajo ninguna cobertura espiritual o paternidad espiritual, y son gente que se especializa en levantar el dedo y acusar a aquellos que dicen ser cristianos y no se comportan como tales, ¿no? Entonces, qué feo porque lamentablemente lo que he oído decir de personas que yo también conozco es muy triste porque para colmo tienen razón, ¿no? Eso es lo más lamentable, que levantan su dedo juzgando, no debiera ser así, pero lo hacen, y cuando lo hacen juzgan una verdad que están observando en aquel cristiano que ha caído de la gracia o ha abandonado su fe, su amor por el Señor y su deseo de ser un buen embajador de Cristo donde quiera que esté. Y lamentablemente las personas comienzan a decir toda clase de males. Ahora, si es mintiendo, si las personas están mintiendo acerca de nuestras vidas, Jesús dijo, aún en eso sentirán el gozo, la dicha, la felicidad y serán aún bendecidos por Dios en medio de ese proceso cuando hagan esto por mi causa. Sí, los van a vituperar, van a decir toda clase de mal contra ustedes, pero será mintiendo, los van a perseguir. Y dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, mire, hay recompensa. Note usted que no hablaba el Señor de otras recompensas en las demás bienaventuranzas.
Hablaba el Señor de que alcanzarán misericordia los que son misericordiosos. En un cumplimiento futuro los mansos heredarán la tierra. Ahora los que tienen hambre y sed de agradar al Señor serán saciados, sentirán la plenitud en su vida de estar viviendo en la voluntad de Dios. También hablamos de que los de limpio corazón verán a Dios, entenderán sus propósitos, comprenderemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas. También dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque tienen y portan la naturaleza del Espíritu Santo, y entre esos frutos está la paz. Por lo tanto, procuran sanar, acercar al que está distanciado, procuran pacificar las relaciones y restaurar las que están rotas. Ahora, ninguna de ellas anteriores habla de este galardón y de esta recompensa. O sea, que Dios mira de una manera muy especial al que es perseguido por su causa, al que es perseguido, insultado, calumniado, denigrado con palabras, con hechos, con golpes a través de la persecución, y también con toda clase de palabras malas, mintiendo acerca de esas personas. El Señor dijo: ustedes debieran más que entristecerse, gozarse y alegrarse. ¿Cómo funciona el reino, no? Totalmente al revés de lo que la gente experimenta cuando se habla mal, ¿no? La mayoría se enoja, se enerva, se pone mal y quiere salir al cruce. Y hemos visto todos estos shows ahí en el Facebook, ¿no? Cuando miramos un poquito y hay alguien que sale con un palo, que decir, ¿este palo a quién se lo estará tirando? Y es porque seguramente tuvo una situación, ¿no? Que a lo mejor no es capaz de arreglarla cara a cara o en un llamado telefónico, pero prefiere buscar una imagen ahí y tirarle un palo al vecino o al pariente. Si usted es cristiano y hace estas cosas, vaya abandonando esas conductas, porque no se trata de eso la vida en Dios. Al contrario, sea responsable y seamos responsables en el uso de las redes sociales. Si no, estamos entregando material para que la gente con toda verdad hable. ¿Sí? Cuando el Señor dijo: el gozo y la alegría va a venir en ustedes, y debiera funcionar así, cuando digan toda clase de males, pero mintiendo. Entonces, qué importante como el Señor nos hace ver y entender su reino y cómo funciona. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón, eso habla de recompensa que el Señor dará, es grande en los cielos. Y dijo el Señor, y les explico por qué. Porque hay una recompensa reservada, preparada por Él, a quienes atraviesan estas circunstancias. Porque dice el Señor: porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si algo nos toca atravesar, el Señor nos está diciendo: hay gente que ya pasó por ese camino, por esa dificultad, les tocó recibir el odio y el desprecio de la gente en sus días, y sin embargo para ellos tengo reservado un gran galardón que se va a entregar, donde dice el Señor, en los cielos. Eso va a ser en el tiempo del tribunal de Cristo, donde vamos a ser juzgados por cómo vivimos como cristianos aquí en la tierra, y el Señor también entregará recompensas y galardones a los que hayamos sido fieles, y ese es el propósito, que te incluya. Yo quiero ser un hombre, y si usted es una mujer fiel al Señor, fiel al llamamiento del Señor. Vamos a ver un poquito en la Escritura, ahí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 36:11, para poder ver lo que el Señor estaba hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento, lo que les tocó atravesar. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios ponía su mirada sobre determinadas personas. Su pueblo, en términos generales, había entrado en una vida religiosa de cumplir los ritos, las lunas nuevas, las fiestas anuales, pero el Señor lo dijo muchas veces, y a través de Isaías también lo dijo: ustedes hacen todo eso, de labios me honran, pero su corazón realmente está lejos de mí. Qué triste, ¿no? Cuando el Señor denuncia la condición de su pueblo. Y aquí vemos en el reinado de Sedequías, segunda de Crónicas 36, versículo 11, un poco lo que el Señor está expresando a través del registro en este libro de Crónicas de lo que ocurría en aquellos días. Segunda de Crónicas 36, versículo 11, dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén.
E hizo, y acá arrancamos, ¿no? Muchos de los reyes tuvieron esta conducta, personas que Dios había permitido que lleguen a estar sobre el resto de su pueblo para llevarlos a los mejores tiempos. Sin embargo, estos reyes, lejos de hacer la voluntad del Señor, dice la Escritura, todo lo contrario, hicieron lo malo. Y dice que Sedequías también fue uno de ellos, y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Fíjense, ¿no? Dos conductas. Primero, no tenía temor de Dios, ¿no? Hay algo que a veces nos falta, y es el ejercicio del temor de Dios, que es entender que su omnipresencia, su presencia en todos lados y a la misma vez, hace que tengamos este temor, ¿sí? Saber que el Señor nos mira en todo momento, que nos mira, como dice Cari siempre, como un todo, en la integridad de nuestra vida, que no podemos transar con el Señor diciendo, pero Señor, un 78% de mi vida está perfecta, el resto me gustaría conservarla para mí. No, el Señor está mirando toda nuestra vida en todos nuestros aspectos. Y dice que este rey Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Dios, y tampoco tuvo un corazón humilde para oír la reprensión que venía del profeta Jeremías, porque Jeremías no hablaba por su propia cuenta, hablaba de parte de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, recuerda, este rey de allí de Babilonia, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, fíjese, los sacerdotes que eran los encargados de la parte espiritual, los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, ellos también habían sido corrompidos por la desobediencia y la iniquidad aún en sus generaciones, y se esperaba de ellos que llevaran al pueblo a una vida en Dios. Sin embargo, los sacerdotes, quedó registrado en la Escritura, y el pueblo aumentaron la iniquidad, sumaron mayores pecados. O sea, sus padres vivieron de una forma, los hijos vivieron peor todavía. Y está comprobado, hermanos queridos, que si los padres vivieron mal, los hijos duplicarán o triplicarán esa maldad, porque eso enseña la Escritura, salvo que la gracia del Señor alcance esa generación y pueda haber un cambio. Si no, es terrible y nefasto lo que ocurre. Y dice que siguieron todas las abominaciones de las naciones. O sea, en lugar de mirar al Señor, miraban lo malo que los otros hacían, y les gustaba hacer eso en los demás pueblos, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. O sea, no había nada de temor en ellos. Y dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió, fíjese cómo Dios actuó siempre, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, el lugar, el templo, el lugar de reunión en aquellos días era súper importante. Y el Señor, por esa gran misericordia, enviaba, dice, palabra por medio de sus mensajeros a ellos de manera permanente, constante. Así que nunca menosprecies que el Señor te está hablando y dices, che, otra vez ese tema. Si el Señor te hace entender que hay un tema ahí recurrente en tu vida, y el Señor te habla y nos habla de ese tema, y otra vez, y prendo la tele o pongo una prédica y vuelve otra vez, es porque el Señor está hablando constantemente a tu vida, como a la nuestra, para poder corregir nuestro caminar. Y dice aquí que ellos se comportaban como Jesús también le dijo a sus profetas y a sus siervos, los de su reino, como leímos en las bienaventuranzas, que le sucedería el escarnio, el vituperio, la persecución, el desprecio. Dice, en aquellos días, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Discúlpenos, cada vez que aparece Heidi, ella necesita ir al garage a hacer una revisión, así que la vamos a dejar a ella que vaya corazón, vea qué pasa allá, mientras nosotros seguimos acá hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Vieron cómo es? Ella llega una hora que quiere saber qué pasa al otro lado, y si no empieza a molestar, así que le vamos a permitir que vaya, así no nos distraemos. Fíjense
la conducta del pueblo de Dios en aquellos días, y es lo que Jesús dijo que también le ocurriría a los que estén comprometidos con su causa. El pueblo, los sacerdotes, el rey a la cabeza, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Estamos leyendo el versículo 16. Menospreciaban sus palabras, no las tenían como palabras que salían de la boca de Dios, sino que no tenían para ellos precio alguno esas amonestaciones y esos llamados de atención, y se burlaban de sus profetas hasta que llegó un punto. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. O sea, hay un punto de quiebre, de inflexión, en donde Dios nos habla constantemente y habla tu área y habla mi área, y llega un momento en donde el Señor cierra su boca y comienza la consecuencia del extravío en aquella área donde estamos extraviados. Viene una cosecha que es tremenda de atravesar. Por eso Gálatas, el apóstol Pablo dijo, y el que siembra para su carne segará corrupción. Es decir, no hay forma de cosechar algo bueno si no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, que es lo mejor que nos podría pasar. Así que Jesús estaba haciendo referencia que a los profetas les había pasado esto, también a los súbditos de su reino en este tiempo, hasta que el Señor venga por su iglesia o vayamos a Él, va a atravesar este tipo de circunstancias y no se van a poder evitar, sino que serán consecuencia por el compromiso con su causa, con su obra. Vamos a ver en el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 18, y lo vamos a ver en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro, recuerde usted, y es bueno saber lo que fue junto a Santiago y a Juan en aquellos días, los que quedaron en Jerusalén como columnas de la iglesia del Señor. Ellos soportaron todo tipo de presión, pero el Señor les asignó un lugar, y un lugar donde ellos tenían que llevar a la iglesia y afirmarla para que no vuelva atrás y ayudarles a crecer, y el Señor, bueno, por supuesto con ellos en esta tarea, mientras que a Saulo de Tarso, luego el querido y amado apóstol Pablo del Señor, comisionado a los gentiles, tuvo otra tarea asignada por el Señor. Aquí Pedro está escribiendo en su primer libro, capítulo 4, versículo 12, a la iglesia, a los hermanos en la fe, como si recibieras de Pedro, vos allí donde estás y yo aquí donde estoy junto a Cari y Kay, que está del otro lado ahí colaborando, estas palabras de parte del Señor. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. O sea, Pedro dice, esto que le está pasando es ni más ni menos que lo que el Señor dijo que ocurriría. Sobre todo está haciendo hincapié a la iglesia fiel, comprometida con la causa de Cristo, que no cierra su boca, sino que la abre para predicarle al perdido. Y por supuesto se incomoda desde Satanás cuesta abajo todo lo que es el reino de las tinieblas y a las personas alineadas a ese reino. Entonces naturalmente la gente va a despotricar y se va a levantar y va a perseguir y aún va a golpear a aquel que le hable de parte del Señor y en su nombre, ¿no? Entonces fíjense que aquí Pedro está alentando a la iglesia. Miren, lo que le está pasando no es nada extraño, esto es lo que dijo el Señor que iba a pasar. Es más, dice, en cambio, alégrense mucho. Pedro está recordando las palabras de Jesús unos cuantos años más tarde, 30 años más tarde aproximadamente, tal vez un poquito más, lo que oyó decir a Jesús en el Sermón del Monte. Siento que Jesús dijo, van a ser felices, dichosos y bendecidos por Dios cuando por mi causa los vituperen, los persigan y hablen toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Antes de entristecerse, les dijo el Señor, gócense y alégrense, porque para ustedes hay una recompensa, porque en definitiva así tuvieron que atravesar dificultades mis profetas, mis mensajeros para mi pueblo. Ustedes no serán la excepción. Pedro le está diciendo, lo que le está pasando es lo que dijo el Señor que iba a suceder. En lugar de entristecerse y sorprenderse, dice, en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento,
para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, note usted la diferencia, ¿no? Yo no sé si habrá algún vecino que te ha insultado, te ha tratado mal, te ha despreciado, ha hecho escarnio de tu persona, pero vamos a analizar acá las causas, ¿no? Porque a lo mejor te insultó y es porque le hiciste algo malo, y bueno, una persona que no conoce a Dios de alguna manera se descarga, ¿no? Le fallaste, no le pagaste la cuenta, el almacenero te tiene ahí con una cuenta del fiado y vos te olvidaste porque estamos en la pandemia y ni siquiera la cara fuiste a poner. Bueno, naturalmente te van a insultar, eso no tiene nada que ver con la causa de Cristo, sino con un desorden propio de una vida que necesita acomodarse un poquito más. Entonces, fíjense que acá Pedro está aclarando, si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Fíjense qué clarito, ¿no? Es decir, muchachos, no se hagan como salió un famoso video hace un tiempo atrás, no se hagan las víctimas del Evangelio, no se hagan víctimas de la causa de Cristo. No se hagan los mártires cuando a lo mejor te están insultando y maltratando porque debes una cuenta, porque maltrataste al vecino, porque pasas y no saludas a nadie y crees que sos el mejor del barrio, o te hiciste dueño de lo ajeno y no has cambiado algunos hábitos, o estás debiendo una cuenta y no vas y te haces responsable del tema. Entonces acá dice, bueno, aclaremos los tantos, ¿sí? La causa de Cristo es una cosa y si vienen insultos por otros motivos, háganse cargo. Acá Pedro le está diciendo, sin embargo, si el sufrimiento que ustedes están viviendo es por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, bueno, analicen ustedes. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Y continúa Pedro enseñando ahí, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, yo a ustedes los voy a juzgar como iglesia, en mi tribunal, y les voy a pedir cuenta de lo que hicieron y cómo vivieron, y si me sirvieron y no me sirvieron, y si me sirvieron, cómo es que lo hicieron, y si no me sirvieron, cuáles fueron sus excusas, porque no hay excusas delante del Señor. Ahora Pedro está diciendo, ese juicio comenzará por la casa de Dios, por los hijos, la iglesia de Jesús, y si nosotros seremos juzgados, ¿cuánto más también aquellos que no reconocen ni reciben las buenas noticias del Señor? Vamos a el último texto en esta noche, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, uno de los sellos. El quinto sello está hablando en parte de lo que el Señor había anticipado con sus propias palabras allí en el Sermón del Monte, de que habría un día un galardón y una recompensa y un justo juicio sobre aquellas personas que llevaron al punto del martirio a los fieles de Jesús a lo largo de toda la generación. Y aquí el Señor está en el capítulo 6, versículo 9, revelándole a Juan que uno de los sellos, recuerde usted que el Señor está teniendo y portando en su mano un rollo que tiene sellos. Cada uno de esos sellos, esos 7 sellos, representan la soberanía del Señor y el tiempo del cumplimiento de su justo juicio sobre la tierra. En esta etapa la iglesia ya va a estar en el cielo, lo hemos enseñado, y aquí en la tierra, en aquellos días, empezarán a desatarse estos juicios del Señor. Dice el versículo 9, capítulo 6, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, porque hay un altar ahí en el cielo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto está hablando de personas que fueron atormentadas, martirizadas por servir al Señor. Entre esas almas está, por supuesto, el alma de Pedro, de Pablo, de Esteban,
Podríamos hablar de muchísimos más, pero que han quedado registrados en la Biblia como el primer mártir, que fue Esteban, que claramente la Escritura dice que fue asesinado a pedradas, ¿no? Apedreado por el celo que tenían los religiosos de aquellos días. Y aquí dice la Escritura que a Juan se le permitió ver las almas de aquellos que habían sido martirizados, muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, ellos estaban pidiendo al Señor de la siguiente manera, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, Señor, ¿cuándo llegará el momento de ver el juicio, tu justo juicio sobre las personas que nos asesinaron, que nos quitaron la vida mientras te servíamos? Qué tremendo, ¿eh? Porque esa gente... ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos estaban clamando al Señor: Señor, ¿cuándo llegará el día que tu justo juicio caiga sobre ellos? Aquellos que nos quitaron la vida mientras te servíamos. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esto justamente es porque no eran ellos los únicos que iban a morir por causa de la obra de Jesús, su causa, sino dice: hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estaba diciendo el Señor: hay otros que les va a tocar padecer, al igual que ustedes, que por mí, por mi causa, darán sus propias vidas con tal que la gente escuche el mensaje de salvación. Y esto, la historia está llena, la historia de la iglesia, de personas que entregaron sus vidas, menospreciaron sus vidas hasta la muerte para poder honrar a su Señor y llevar el mensaje al lugar donde el Señor les había encomendado. Así que de eso se trata esta última de las bienaventuranzas. El Señor nos dice que hay un nivel mayor y es cuando abrazamos su causa, y por causa de ello puede que seamos vituperados, insultados, tenidos en poco, que se hablen calumnias, ¿no? Injurias en contra de nuestra vida. El Señor dijo: tranquilos, si eso es mintiendo, no tengan cuidado, al contrario, sepan que deben alegrarse y gozarse, porque hay una recompensa, hay un galardón para aquellos que viven y pasan por esos procesos. Así que damos gracias al Señor porque eso nos permite también tener la mirada clara acerca de los días que se avecinan. No sabemos si nos tocará ser mártires o no por causa de la palabra del Señor y del testimonio, pero hay lugares donde sí esto está ocurriendo, lugares cerrados al Evangelio, y hay gente comisionada allí, asignada por el Señor, y no tienen problema de entregar sus vidas con tal que algunos se salven. Así que Turquía, nada más. Turquía, claro, exacto. Los matan. A los lugares donde está el movimiento, claro, del Islam, donde no hay lugar para el cristianismo, mucho menos el anuncio del Salvador y de su obra. Entonces, claro, buscan eliminar esa amenaza. Así que el Señor ya ha prometido para ellos un gran galardón en los cielos, y lo acabamos de leer. Damos gracias al Señor por esta palabra. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye en los asuntos de tu reino, Señor, y nos llamas bienaventurados, dichosos, bendecidos por Dios, y así lo declara la Escritura. Queremos tener esa visión clara sobre tus cosas, Señor, de agradecerte, Señor, que en nuestro país podemos predicar libremente tu palabra hasta nuestros días, Señor. No ha habido persecución alguna, Señor, tal vez una que otra circunstancia, pero no podemos llamar a eso persecución como lo han vivido nuestros hermanos y consiervos a lo largo de la historia. Padre, gracias. En el nombre de Jesús bendecimos cada hogar, la vida de nuestros hermanos, sus hijos, sus familias. Señor, te pedimos tu gracia y tu favor en la casa de tus hijos, como nos hablaste hace un tiempo. En la casa de los hijos hay luz, hay provisión, hay gracia, hay favor, mientras que afuera hay densas tinieblas. En la casa de los hijos hay luz. La iglesia está activa, está viva, Señor, y también tu palabra no está presa, sino que es anunciada en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús
Gracias te damos, papá. Gracias, Amén. Dios. Y amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Muy bien, agradecemos al Gracias, Señor por Jesús. este tiempo. Sí, Señor. Y bueno, nos volvemos a ver el día sábado. Eso. El día sábado. Así que Dios te bendiga grandemente y que tenga unos hermosos días. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.